Hola chiques, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre electrocardiograma. Bueno, primeramente, ustedes ya lo habrán aprendido en la materia adulto y anciano, pero igual lo vamos a repasar. ¿Qué es un electro? El electro es simplemente un dibujo o una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón. ¿Qué vamos a necesitar para realizar uno? Primeramente, el electrocardiógrafo, el cable de cable paciente de monitoreo, el cable de acceso a SG de 12 derivaciones, el papel milimetrado de registro, los electrodos adhesivos o los chupetes, depende de cuáles tengamos, algún sistema de fijación, gel conductor o agua, ya voy a explicar por qué no alcohol y no alcohol en gel, rasurador en el caso de que el paciente tenga mucho vello y elementos de limpieza como gasa y alcohol. Un espacio físico en donde haya mínimamente una camilla o la cama donde el paciente esté internado, una sábana para conservar la privacidad del paciente, puerta para que podamos mantener la privacidad de este paciente y una temperatura ambiente agradable ya que vamos a descubrir parte de su cuerpo y él necesita estar cómodo. Bien, básicamente lo que vamos a ver en estas imágenes es cómo colocar, ¿sí?, tanto las chupetas como las pinzas para conectar este electro. Yo como regla memotecnia para las pinzas utilizo dos banderas que me son fáciles de recordar. Una es la bandera de Colón del lado derecho, que sería negro en el polo negativo, ¿sí?, en el miembro inferior derecho, y rojo en el miembro superior derecho. Y del otro lado utilizo la bandera de Brasil, verde para el miembro inferior izquierdo y amarillo para el miembro superior izquierdo. En relación a los chupetes o los electrodos autoadhesivos, vamos a verlo a mayor profundidad en imágenes más avanzadas, donde vamos a ver la localización exacta de los mismos. Lo que sí es sumamente recordarles es que, por ejemplo, como se puede ver en la imagen superior, estas pinzas a veces vienen todas del mismo color, en ese caso tendremos que prestar mucha más atención al color que nos está mostrando el cable paciente, ¿sí? Pero fíjense que estas pinzas tienen en su cara interna, en uno solo de sus lados, que es donde va conectado el cable, una parte metálica. Esa parte metálica tiene que estar colocada en la cara interior de ambos miembros inferiores. Entonces, para poder establecer un buen contacto y hacer una buena lectura, esa es la parte que debemos humedecer. En el apunte figura, perdón, en el Power figura gel conductor. Yo no soy muy partidaria del gel porque en realidad deja cierta película tanto en el paciente como en las pinzas que después es difícil de sacar. Y si utilizan el gel conductor o alcohol en gel en esta zona de los chupetes, cuando ustedes succionan, parte de este gel se va hacia arriba y termina generando cierto óxido eh, justamente en estos elementos, en estas chupetes. La mejor conducción la genera el agua. El alcohol solo tiene poca cantidad de agua y se evapora muy rápido. Para cuando terminemos el electro probablemente nos salga con interferencias por falta de conectividad. Para mí la mejor opción sigue siendo el agua, pero ustedes van a poder ir haciendo sus propias experiencias y poder ir evaluando qué les conviene, si gel conductor o agua, ¿sí? Bien, entonces necesitamos que cuando el paciente quede recostado, sus brazos intenten no estar en contacto directo con el resto de su cuerpo para evitar interferencias, que el paciente no esté hablando, no esté tosiendo, que se encuentre cómodo en una posición recostada, ¿sí? Y a la hora de descubrir su cuerpo vamos a intentar primeramente priorizar la privacidad de este paciente y la temperatura, ¿sí? Ir descubriendo solamente aquellas partes que vayamos necesitando, ¿sí? Bien, vamos a repasar un poquitito, ¿sí?, qué es lo que vamos a evaluar justamente de este sistema de conducción.
¿Qué es el nódulo sinusal? El nódulo sinusal va a ser esta porción, este marcapasos natural que nos va a ir determinando justamente el ritmo. Va a tener ciertas características, primeramente que se ubica en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Va a tener fibras pequeñas, va a tener una conexión directa con las fibras musculares auriculares, va a mantener la ritmicidad, y tiene esta autoexcitación que justamente lo que va a hacer es mantener el control del latido cardíaco. ¿Cómo se desemboca entonces el sistema de conducción? Primeramente, parte del nódulo sinusal, pasa a las fibras musculares auriculares, dentro de las que se encuentran las fibras internodales, las anteriores, las medias y las posteriores, pasan su conducción hacia el nódulo auriculoventricular, salen de las de His auriculoventricular por las fibras de Purkinje, atraviesan el tabique auriculoventricular y se van hacia la rama derecha del corazón y la rama izquierda, en donde se encuentra tanto la anterior como la posterior. Acá tenemos de nuevo el mismo detalle de conducción. Decimos entonces que en este nódulo sinusal es donde se genera este impulso rítmico, que estas vías internodales o nodulares conducen estos impulsos desde el nódulo sinoauricular hasta el nódulo auriculoventricular. El haz auriculoventricular conduce los impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos. El haz o las fibras de Purkinje van hacia la rama derecha o izquierda y conducen los impulsos cardíacos por el ventrículo. Y me salteaba el nódulo auriculoventricular. En este caso los impulsos se retrasan antes de llegar a los ventrículos. Entonces ahora sí llegamos al electrocardiograma. Este electrocardiograma va a estar compuesta por 12 derivaciones. Estas pueden ser tanto bipolares como unipolares. En el caso de las bipolares, se van a comparar una derivación con otra, y en el caso de las unipolares, su potencial se compara con el potencial cero. Bien, dentro de las derivaciones del plano frontal o de los miembros, vamos a tener tanto derivaciones bipolares como unipolares. En este caso, las que estamos viendo en la imagen son las derivaciones bipolares. ¿Qué se va a medir? La diferencia de potencial eléctrico entre dos polos, uno positivo y otro negativo. El eje de derivación va a ser la línea que une ambos polos. En este caso tenemos como D de derivación 1, ¿sí? D1 va a medir la diferencia de potencial entre el miembro superior derecho e izquierdo. Por eso vemos acá que dice left arm y right arm, que quiere decir derecho e izquierdo brazo. En el caso del D2, nos va a medir la diferencia de potencial que hay entre el brazo derecho y el miembro inferior izquierdo. Y en el caso del potencial de D3, que sería la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el miembro inferior izquierdo. Ahora vamos a pasar a las derivaciones monopolares o unipolares. Las monopolares van a registrar esta diferencia, este potencial absoluto y cualquier fenómeno eléctrico del área miocárdica subyacente. Estas derivaciones van a ser ABR, ABL y ABF, también estas siglas están en inglés, ¿sí? R de right, L de left y F de fit. En este caso vamos a colocar el electrodo positivo en el brazo derecho, en el caso de ABR. En el caso de ABL vamos a colocar el electrodo positivo en el brazo izquierdo y en ABF vamos a colocar este electrodo positivo en la pierna izquierda. Como vemos en la imagen, ¿sí? Estas van a ser las derivaciones de las extremidades aumentadas, ¿sí? Estas derivaciones son las monopolares. Todo esto nos está formando este triángulo que se llama triángulo de Isoben, que fue quien obviamente lo creó, ¿sí? Y está formado por tres derivaciones bipolares,
de origen negativo y final positivo. Dentro de las que son derivaciones precordiales, primero veíamos las frontales, ahora vemos las precordiales, vamos a tener 6 electrodos también. Vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Dentro de B1 vamos a ubicarlo en el cuarto espacio intercostal, borde external derecho. En el caso de B2, cuarto espacio intercostal, borde external izquierdo. Luego de eso nos vamos a B3. B3 vamos a esperar un poquitito para colocarlo. Primero vamos a ubicar B5 y luego vamos a ubicar B3. B5, perdón, B4. B4 se ubica en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Fíjense que acá tenemos la clavícula, a la mitad formamos una línea media clavicular, entonces estamos en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Ahí ubicamos B4. Una vez que tenemos ubicado B1, B2 y B4, recién ahí vamos a poder ubicar B3, que va en la mitad de la distancia entre B2 y B4. En el caso de B5, seguimos en el quinto espacio intercostal, pero vamos a la línea media, a la línea axilar anterior. Y en el caso de B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿sí? Debajo de la línea de la axila. ¿Cómo se compone un electrocardiograma normal? Este CG normal va a tener una onda P, un complejo QRS y una onda T. Después vamos a tener segmentos que los vamos a ir viendo, ¿sí? E intervalos. La onda P corresponde a la despolarización auricular, quiere decir a la contracción de esta aurícula. Va a tener una amplitud, ¿sí?, de 0,25 milivoltios y una duración de 0,06 a 0,11 milisegundos. En el caso del complejo QRS, corresponde a la despolarización ventricular, o sea, contracción del ventrículo. Este va a durar de 0,06 segundos a 0,10 segundos. Y en el caso, acá está, la onda T corresponde a la repolarización ventricular, es decir, a la relajación del ventrículo. Esta amplitud en bipolares va a ser de 0,05 milivoltios y en precordiales va a ser de 0,1 milivoltios. La duración es de 0,15 segundos. Forman parte, estos dibujos nos van a dar diferencias entre un dibujo y otro, ciertas distancias entre un dibujo y otro que también van a ser medibles. Por ejemplo, tenemos el intervalo PR, ¿sí?, que es el que está compuesto entre la onda P y el R del complejo QRS. Este segmento PR, ¿sí?, tiene cierta medida para estar dentro de lo normal, que lo vamos a ir viendo cuando vayamos avanzando en el Power. Y también en el segmento ST también vamos a tener una medida que debe cumplirse. Fíjense que lo que nos estaría faltando a nosotros es la repolarización auricular. Antes se creía que ese dibujo estaba tapado por el complejo QRS, pero en realidad se ha demostrado que no, que en ausencia del complejo QRS igual se tiene que, por ejemplo, cuando tenemos varias P seguidas antes del complejo QRS, debería verse y no se visualiza. Sin embargo, no hay ningún complejo QRS que lo esté tapando. Entonces, lo que se ha llegado a detectar que en realidad tiene una intensidad tan baja que rara vez se ve dibujado en el electrocardiograma. Entonces, ahora sí tenemos este intervalo PR, va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Debe durar 0,12 a 0,20 segundos. En el caso del intervalo QT, fíjense, de la onda, desde el punto Q hasta la onda T, ¿sí?,
es decir, desde el comienzo de este QRS hasta el final de la onda T, mide la despolarización y repolarización ventricular y es un periodo refractario que dura entre 0,36 y 0,44 segundos. En el caso del segmento PR, que es este que vemos en verde acá, este segmento PR va desde el final de la onda P al comienzo del QRS y generalmente es isoeléctrico, quiere decir que se mantiene dentro de la misma línea, ¿ven? Isoeléctrico quiere decir que no es ni positivo ni negativo. Acá como positivo nosotros estamos viendo la onda P, la R y la T, ¿sí? El punto J es el punto donde termina el QRS e inicia el segmento ST. Y en el caso del segmento ST, inicia en el punto J, este que acabamos de nombrar, y finaliza en el comienzo de la onda T. El segmento TP quiere decir la línea basal que va entre el final de la onda T y el inicio de la nueva onda P en el nuevo complejo. Bien, entonces, ¿cómo estaríamos viendo esta construcción del electrocardiograma? Fíjense que la onda P va a surgir ¿dónde? En el nódulo sinusal. Bien, entonces después vamos a ir pasando al segmento PR, ¿sí? Uy, se me fue el mouse. Acá está, el segmento PR, ¿sí? Va pasando por acá. Después tenemos una fase, el comienzo de la R, ¿no? Una fase Q, ¿sí? R, S y T. De esta manera se va a ir construyendo en base a la conducción de esta electricidad a través naciendo desde el nódulo sinusal y terminando en la onda T al final de este complejo completo de contracción y relajación del músculo cardíaco. Vamos a ver que este electro lo tenemos que medir en este papel milimetrado. Vamos a conocer un poquitito de qué se trata este papel. Como le dice la palabra, milimetrado habla de milímetros. Y vamos a tener de manera vertical la medición del voltaje y de manera horizontal la medición del tiempo, la duración, ¿sí? Entonces, como vemos en la imagen rosa, tenemos 5 milímetros equivalen a 0,5 milivoltios. Y como vemos en la parte inferior del papel milimetrado, vamos a ver que estos 5 cuadraditos que van a ocupar o que van a formar parte de este cuadrado más grande, van a durar, o sea, estos 5 cuadraditos juntos van a durar, son 5 milímetros y duran 20 segundos, 0,20 segundos, 0,20 segundos. Por lo cual, cada uno de estos cuadraditos pequeños, que son de 1 milímetro, van a durar 0,04 segundos. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder medir tanto la frecuencia como estos intervalos tan importantes y poder detectar algunas anomalías. Vamos a ver cómo se mide esta frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Vamos a medir el intervalo de R a R. Quiere decir que vamos a medir las puntas de este QRS en la distancia que hay entre una punta de la R y la otra. Entre estas dos puntas RR consecutivas, ¿sí? Una que esté siguiente a la otra. Se va a medir desde el comienzo del complejo QRS hasta el siguiente. Este intervalo se va a medir en segundos entre dos ondas R consecutivas y al dividirlo entre 60 va a representar la frecuencia cardíaca por minuto. Siempre en este caso va a requerir que haya un ritmo regular. Si el ritmo no es regular, no nos sirve este método. Cuando contamos 6 segundos, es decir, 30 cuadraditos, fíjense cómo se componen los segundos y cómo se mide el tiempo en estos cuadraditos, en este papel milimetrado, y contamos el número de intervalos RR en esos 6 segundos, el resultado lo podemos multiplicar por 10 y este es el método más rápido pero menos exacto de sacar, ¿sí? Qué frecuencia cardíaca tenemos.
Hay otro método que se llama método de la regla calculadora, ¿sí? En el que consiste en medir la distancia de R y R teniendo en cuenta que la distancia entre ellos es de un cuadrado grande, o sea, 5 cuadraditos. Si la frecuencia cardíaca, en ese caso, si la distancia fuera de un cuadrado grande entera, sería de 300 latidos por minuto. Si es de dos cuadraditos, de 2 cuadrados, sería de 150 latidos por minuto. Y así se va sucesivamente dividiendo como se evidencia en la imagen. Fíjense que si tuviera 3 sería de 100, si tuviera 4 sería de 75, si tuviera 5 sería de 60 latidos por minuto. ¿Qué es ahora o qué compone un ritmo sinusal? Primeramente, este ritmo es el que nosotros equivalemos, al llamarlo ritmo sinusal, es equivalente a decir ritmo normal. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios de valoración para que este ritmo sea sinusal? Vamos a tener siempre una onda P y esta va a ser normal. Es decir, ¿cómo consideramos que esta onda P sea normal? Va a ser positiva en D2 y D3 y en ABF y negativas en ABR. Segundo punto, la frecuencia cardíaca va a oscilar entre 60, latidos más, latidos menos, y 100 latidos por minuto. Y como tercer punto o tercer criterio, vamos a ver que el complejo QRS siempre viene seguido a una onda P. Acá podemos evidenciar ritmos, ¿sí? Siempre sinusales. Vamos a ver si los podemos detectar por qué son sinusales. Fíjense, onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS, onda T. Nos damos cuenta que es un ritmo sinusal. Y en este caso es un ritmo sinusal normal porque la frecuencia, sí, otra de las maneras de dividir sería 300 dividido la cantidad de cuadraditos que tenemos entre QRS y QRS. Esta es más práctica para mí. Tenemos 300 dividido 1, 2, 3, 4. 300 dividido 4 nos da 75. Entonces tenemos un ritmo sinusal normal. Fíjense, en el caso del que le sigue el segundo electro, vamos a tener una taquicardia sinusal. ¿Por qué? A ver, tenemos P, tenemos QRS y tenemos onda T. P, QRS, T. P, QRS, T. Tenemos todos los elementos que nos estaba diciendo. Ahora fijémonos las distancias. Decimos que dividimos 300 dividido la cantidad de cuadraditos que tenemos en el medio, 300 dividido 2. A ver, como si tenemos 2. Este empieza un poquitito antes de una de las líneas importantes y el que le sigue también un poco antes de la línea más grande. Entonces decimos que tenemos 2 cuadraditos en el medio. 300 dividido 2 nos va a dar 150. Ojo, estamos un poco pasados para un ritmo sinusal normal. Entonces estamos ante una taquicardia sinusal. Sinusal porque tiene todos los elementos. Vamos a ver el siguiente. Acá ya nos damos cuenta que si es la misma cantidad de tiempo, porque lo está determinando en papel milimetrado, si la de arriba era taquicardia, esta claramente es una bradicardia. Ahora tenemos que ver si tiene todos los elementos para ver si es una bradicardia de tipo sinusal. Tenemos, a ver, P, QRS, T, P, QRS y empezaba la T. Sí, tenemos todos los elementos y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. 300 dividido 6 nos da 50. Una frecuencia de 50 latidos por minuto es una bradicardia y como tiene todos los elementos es una bradicardia sinusal. Ahora vamos a ver el último, ¿sí? Acá tenemos perdonen el perro, chicos. Acá tenemos un inconveniente. Fíjense que acá vamos a ver si tenemos los elementos. Tenemos la P, tenemos el QRS y tenemos la onda T. P, QRS, onda T. Pero a simple vista yo me doy cuenta que acá hay 3 y un poquito de cuadraditos entre cada punta, cada R. Pero acá ya tengo más.
y acá más todavía. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá tendría casi una bradicardia y acá tengo un ritmo sinusal. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Tenemos todos los elementos para denominarlo sinusal? Sí, pero estamos en presencia de una arritmia. ¿Por qué? Porque lo que no conservo es el ritmo. Yo no puedo decir cuánta frecuencia cardíaca tiene este paciente según lo que acabamos de aprender, porque no tengo siempre el mismo ritmo, no tengo la misma distancia entre cada R y cada R. ¿Se entiende? Hasta acá vamos. Bien, ahora vamos a ver entonces posibles alteraciones en este electrocardiograma. Cuando es provocada por IAM, ¿sí? Por un infarto agudo de miocardio, vamos a tener algunas cosas en particular que observar. Vamos a tener una elevación de la onda T, un ascenso del segmento ST, vamos a tener la onda T negativa luego de eso, ¿sí? Varias horas después, y la aparición de la onda Q y amputación de la onda R. Esto se da horas después de haberse producido el infarto agudo de miocardio. Esto nos va a dejar una marca en el electro que nos va a poder a nosotros ayudar a diagnosticar. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos responsables de las arritmias. Primeramente tenemos trastornos de tipo de conducción de los impulsos. Luego tenemos trastornos del automatismo, ¿sí? Y como tercer punto tenemos la combinación de ambos elementos. Dentro de los trastornos de conducción de los impulsos, vamos a ver que tenemos ventrículos activados, es decir, impulsos eléctricos extingue. En cambio, acá cuando tenemos una reentrada, quiere decir que el impulso eléctrico no se extingue y vuelve a excitar las fibras despolarizadas. Entonces, ¿en qué condiciones se da esto? Cuando hay bloqueo unidireccional de un impulso en un lugar, cuando hay una lenta programación del mismo sobre la ruta alterna, ¿sí? Sobre una ruta alterna, y la reexcitación del tejido proximal, al cual al lugar del bloqueo en dirección retrógrada. Como segunda posibilidad teníamos los trastornos del automatismo. Vamos a ver dos tipos, el automatismo exagerado y el postpotencial. Dentro del automatismo exagerado vamos a encontrar que el ritmo de las células de marcapaso supera al del nódulo sinusal. Después una excesiva permeabilidad de sodio y de calcio en la fase 4. Y las causas serían el incremento de la actividad simoáticas o de catecolaminas, las alteraciones hidrolísticas, la hipoxia, isquemia o fármacos o tóxicos. Y en el caso de las postpotenciales, vamos a ver que las células auriculares, ventriculares y del sistema del His de Purkinje vamos a tener dos situaciones, una que sean precoces, este automatismo, y otra tardío. En las precoces, las células se despolarizan antes del final de la repolarización en la fase 3, y en el caso de las tardíos, las células se despolarizan después de la repolarización en la fase 4, por eso son tardías. Bien, después tenemos las bradiarritmias. Estas bradiarritmias va a ser frecuencias cardíacas inferiores a 60 latidos por minuto. Pueden ser por depresión del nódulo sinusal o por bloqueo auriculoventricular. Cuando es por depresión del nódulo sinusal vamos a tener falta de onda P y su frecuencia va a ser lenta. Cuando es por bloqueo auriculoventricular vamos a ver que el intervalo PR no es constante y que desaparece algún complejo QRS. En el electro que vemos aquí abajo, es un electro que está tomado en D2, vemos que la frecuencia es por depresión del nódulo sinusal, porque su frecuencia es lenta, porque el resto de los elementos los tenemos.
tenemos un intervalo PR constante y tenemos todos los complejos QRS y no nos falta ninguna P, por lo cual nos damos cuenta que la cuarta es la opción correcta. Entonces, ¿qué vemos? Que esta frecuencia es lenta. ¿Y cómo sabemos qué tan lenta es? Vamos a probar, ¿sí? El ritmo es constante y vamos a probar entonces cuántos cuadraditos tenemos entre cada R y R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y medio. Fíjense la cantidad de espacio que tenemos entre cada QRS. Vamos a hacer la división de 300 dividido 8, lo cual nos da una frecuencia cardíaca de aproximadamente 35 latidos por minuto. ¿Sí? Es muy, muy baja. En el caso de las taquiarritmias, que son frecuencias cardíacas superiores a 100 latidos por minuto, vamos a evaluar dos cuestiones. Primero, el ancho del complejo QRS y segundo, el ritmo, si es regular o irregular. Cuando observamos el ancho de este QRS, vamos a ver que un QRS estrecho nos está hablando de una taquicardia supraventricular. Y cuando el QRS es ancho, es una taquicardia ventricular. En la taquicardia supraventricular vamos a encontrar que este QRS mide menos de 0,12 segundos y que se va a producir en la despolarización por encima de las de His, por eso supraventricular. Y en el caso de este QRS ancho, por lo cual estamos en presencia de la taquicardia ventricular, vamos a ver que el ancho es mayor a 0,12 segundos y generalmente esto se produce por debajo de las de His. Cuando observamos ritmo, vamos a ver si el ritmo es regular o irregular y vamos a encontrar QRS estrechos irregulares en el caso de las supraventriculares, QRS estrechos y regulares en el caso de la fibrilación auricular, QRS anchos y regulares en el caso de la ventricular y QRS anchos e irregulares en el caso de la supraventricular. Hasta acá vamos a tener que esto repasarlo un poquitín para después poder reconocer esto cuando vemos un electro. Pero esta información a ustedes les va a ayudar a ver justamente de qué tipo de taquiarritmia estamos hablando. Por ejemplo, la existencia de la onda P en relación al complejo QRS. Cuando las ondas P, ¿sí?, supera el número de complejos QRS, tenemos una taquiarritmia supraventricular. Y cuando el número de complejos QRS supera el número de la sonda P, tenemos una taquicardia ventricular. Vamos a ver ahora qué es un flúter auricular. El flúter auricular es este ritmo ventricular irregular con ondas P en dientes de sierra. Fíjense cómo se ven en la imagen que parece un serrucho, todas las ondas P. Este tipo de imagen, cuando estamos en presencia de este flúter auricular, lo vamos a ver en D2, D3 y en ABF. ¿Qué es este flúter? Se debe a un fenómeno de reentrada que suprime la actividad del nódulo sinusal. Se produce despolarización auricular anormal seguido de una repolarización auricular. Por eso se ve justamente esta cantidad de ondas P con este sistema tipo serrucho. La clasificación según la frecuencia auricular. Vamos a tener tipo 1 en frecuencia auricular de 250 a 300 latidos por minuto, con ondas F, ¿sí?, en D2, D3 y ABF. Esta es presencia del flúter auricular típico. Y en el caso del tipo 2, la frecuencia auricular va a ser de 350 a 450 latidos por minuto. Fíjense que es según frecuencia auricular, no morfológica típica, y la onda F va a ser positiva, en la anterior la veíamos como negativa, en D2, D3, ABF y en B1. Ahora vamos a ver qué es una fibrilación auricular. La fibrilación auricular va a tener un ritmo variable, no hay ondas P reales, ¿sí? Se forman ondas F, y en B1 van a estar irregulares y variables. Se debe a latidos auriculares
incoordinados y desorganizados, con una consecuente ritmo rápido e irregular. Fíjense la diferencia de lo que estamos viendo de las ondas P como deberían y las ondas P como se ven en una fibrilación auricular. La imagen que tenemos por encima, o sea, la superior que está señalada con flecha roja, es una fibrilación de tipo auricular, porque justamente lo que vemos en ese formato son las ondas P. En cambio, por debajo vemos un ritmo sinusal con ondas P regulares. Ahora vamos a ver lo que son los bloqueos AB. ¿Qué quiere decir bloqueo AB? Es cuando se bloquea, ¿sí?, este pasaje eléctrico auriculoventricular. Son trastornos de la conducción del estímulo por disminución de la velocidad de propagación o por interrupción total del mismo. Y ahora vamos a ver los dibujos, van a ser bastante claros para ustedes. En estos bloqueos AB vamos a ver isquemia del nódulo auriculoventricular o de las fibras de los haz de His auriculoventriculares. Vamos a ver compresión de las auriculoventricular o una inflamación del nódulo o de las de His auriculoventricular. O por último, estas son las 4 causas más comunes, una estimulación externa del corazón por el nervio vago. Estos bloqueos auriculoventriculares van a ser de 3 tipos, a su vez algunos se subdividen. Vamos a tener bloqueo auriculoventricular de primer grado, que lo vamos a encontrar en el nódulo auriculoventricular. Vamos a tener bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que acá vamos a tener 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 va a ubicarse en el nódulo auriculoventricular y el tipo 2 lo vamos a encontrar en el haz o en el linfaiciamo. Perdón. Y por último vamos a tener el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que lo vamos a ver ubicado en el tronco. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, vamos a tener intervalos superiores a 5 cuadraditos, o sea, a 0,20 segundos constantes. Esto nos hace pensar justamente en un bloqueo auriculoventricular. Fíjense la distancia que hay entre la onda P y el QRS, que es superior a la esperada, ¿sí? ¿Qué tan superior? Supera los 5 cuadraditos chiquitos, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que es constante, que es de primer grado porque es constante. Siempre se produce la misma cantidad de distancia estas P. Midan P entre P y P y van a encontrar que es constante. Entonces nos damos cuenta en este caso que estamos ante la presencia de un bloqueo de primer grado. Esto siempre se ve mejor evidenciado en una derivación de 2, ¿sí? Un bloqueo de segundo grado, vamos a tener tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 hay un alargamiento de intervalos PR, es decir, de la P al QRS va a irse alargando progresivamente. Progresivamente se va a ir distanciando. Y en cambio, en la onda, en el caso del tipo 2, la onda P bloqueada no ha sido precedida por alargamientos, es decir, directamente se va a desaparecer sin previos alargamientos paso a paso, sino que vamos a notar que directamente o no se encuentra o se encuentra excesivamente distanciada del complejo QRS. En el caso del bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo, cualquiera de los dos nombres está bien, es por una interrupción completa de la conducción auriculoventricular. Se puede localizar en el nódulo auriculoventricular o en el sistema de haz de His o de las fibras de Purkinje. Estos pueden ser tanto permanentes o intermitentes y se manifiesta como un pulso arterial lento y cambios de la intensidad del primer ruido del latido del corazón.
Este bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo completo, como decíamos, vamos a encontrar que hay P, ¿sí? Hay P que no conducen a ningún QRS. Fíjense, tenemos P que no conduce, P que conduce, P que no conduce, P que conduce, pero con una distancia extrema. Entonces, como encontramos P que no conduce a ningún QRS, que no está seguido de un QRS, nos damos cuenta de que estamos en presencia de un bloqueo de tipo completo o de un bloqueo AB de tercer grado. Fíjense en la última imagen, se ve clarísimo como toda esta cantidad de P no conducen a ningún QRS. Pero así todos conservan su forma, su medida y su altura, o sea, el voltaje y el tiempo, por lo cual nos damos cuenta que no estamos en presencia ni de un flutter, ni de una fibrilación auricular. Nos damos cuenta que son P que intentaron conducir el impulso para que el QRS se produzca, es decir, para que se contraiga el ventrículo y no lo lograron. ¿Por qué? Porque tenemos un bloqueo completo o de tercer grado. Bueno, chiques, espero que les haya servido, que presten atención, tomen sus notas y vamos a hacer juegos relacionados con esto, detectar los ritmos en las clases presenciales. Nos estamos viendo.